en la estación de camino al voluntariado en el Festival de Cine. Estoy que me muero de sueño. Aprovecho para grabar que no hay nada y no pasa ningún tren de momento. No sé, es como que he dormido, pero siento que no he dormido nada. Pero bueno, no sé, estoy emocionada porque sé que voy a algo que me va a gustar. Así que bueno, pero madre mía, o sea... Bueno, pues estoy frustrada porque me han dado mi tarjeta de voluntaria y pone Almu. Y es como que tengo una identidad construida con mi nombre Dena. Y entonces les he dicho, oye, ¿me podéis cambiar el nombre a Dena? Y tengo que hablar con mis managers del voluntariado para que me cambien el nombre y me va a joder un montón. Pero bueno, oye, hay gente que se muere de hambre o hay gente en una guerra mundial, ¿sabes? Es como, ¿qué derecho tengo yo a quejarme por el nombre de una tarjeta? Pero es que es el primer día. La gente quiere saber cómo me llamo y ven Almu y al día siguiente tengo Dena, se van a confundir. Y me molesto porque tengo una identidad construida con mi nombre Dena. Vale, he llegado a donde tengo que hacer mi voluntariado. Y me pregunta el chaval, ¿estás aquí por el colegio? Y estoy en mis últimos años de universidad. Puede ser eso más ofensivo hacia mi persona. No sé si reírme o llorar, la verdad. Pensar que me levanto a las 7 para esto, tío. Para que me pongan mal el nombre en la etiqueta y para que me confundan por una estudiante de instituto. O sea... Paciencia. Paciencia. No puedo más, tío. Esta es la ubicación donde voy a estar haciendo mi voluntariado en el Festival de Cine Internacional. Y aún están como subiendo un montón de cosas y preparando cosas ahí. Vale, estamos ahora preparando como las mesas para los voluntarios, Dios. Y pues nada, sacando cosas de los carros estos y colocándolos. Eso va de momento para el primer día de hoy, así que bueno, poniendo el setup para todo. Y esta es mi camiseta de voluntaria, como podéis ver. Tengo aquí el name tag y luego tengo la camiseta. Volunteering job. Vale, chicos, os explico la situación. Esta es nuestra sala donde vamos a descansar, que está aquí arriba. Y luego, esto son las vistas desde donde vamos a estar nosotros los voluntarios. Somos voluntarios plus. Os enseño. Por desgracia me han puesto Almu. Vaya por desgracia. Y estaremos aquí arriba. Qué majos. Así que hemos tenido que subir 9 sillas. ¡9! Por todas estas escaleras. Bueno, que no se me caiga el móvil. Bueno, que son como 3 plantas con estas sillas. Y estoy que me muero. Okay, look at these. Careful. Oh, shh. Yeah, so bright. Down. Yeah, maybe take that out. Whoa.
Vale, hemos acabado nuestro primer día y ahora vamos a Chinatown a comer comida. No eyeliner. I'm not gonna mess in the train. Yep, thank you. Voy a intentar grabar. Estoy con 4 voluntarios y tengo que coordinarlos. Y estamos encargados de hacer que toda esta gente entre en esta sala que tengo detrás mío. Madre mía. Es que mirad la cantidad de gente que tenemos esperando para entrar. Mis 2 voluntarios van a escanear tickets. Y estos 2 van a repartir pulseras antes de entrar. Vale, a ver. Estoy trabajando como manager una zona de cine y tengo aquí, esto de aquí, básicamente, con el micro aquí. Y nada, pasando la mañana. Ya os contaré porque vaya. Me estoy escaqueando. Un poco así. Okay, so good afternoon everyone. Welcome to the 52nd edition of the International Film Festival in Rotterdam 2023. We will be presenting Film Dalva, so feel welcomed and enjoy. Bueno, he ido a la primera película gratis a la que podía acceder, bueno, que realmente es cualquiera, para la que quiera coger tickets. Y me dio por ir a una española, porque dije yo, bueno, soy española, voy a ir a una peli española. 20:38 is het en het volgende station is Utrecht Centraal. De verwachte aankomsttijd is 20:42 op spoor 11. En in Utrecht kunt u nog overstappen op de Sprinter richting Overvecht en dan Dolder, spoor 4, 20:50. De Sprinter richting Geldermalsen en Tunnel van spoor 21 om 20:52. De Intercity in de richting Amsterdam-Amstel en Enkhuizen vertrekt van spoor 7, 20:52. Reist u in de richting Ede-Wageningen-Nijmegen, dan kunt u de Intercity pakken van spoor 19 om 20:53. En tenslotte richting Zertogenbosch-Venlo, spoor 18 met de Intercity. Bueno, total, que justo pues era una sala enorme y he dicho yo quiero estar bien sentada, me pongo en el mejor sitio posible y me quedo dormida. No comments. Estoy muy cansada, así que bueno, mañana será otro día y a ver qué pasa. Vale, ¿cómo le explicas a un director que su sala de cine no se ha llenado ni un tercio?
Hello. Hi. How you doing? What's your name? My name's Ongo. Sandwich. Oh, I don't know. It's really weird calling that. What is... The idea of genre itself and stretched it completely into different directions, such as Mika Takashi himself. But there is one common denominator for all of these people, and that is, okay, they're all guys, but there is another one. They all come from East Asia. So we're looking into the program and what's happening around the world. A ver, estamos en la sala de operaciones. He venido a dejar unos micros, pero de paso aprovecho y os cuento. Esta es la habitación del operador, que lo llaman, y es básicamente donde dejas los micros y desde donde pues se proyecta la película. Pues tenéis aquí un ordenador un poquito escacharrado, no sé qué es esto. Y luego, pues la magia detrás del cine. Una mega máquina feísima con un montón de tuberías feas. Y aquí está toda esta gente en esta sala, pues saludando a los actores y todo el paripé que lleva después de un Q&A, que es como ronda de preguntas, básicamente. Bueno, así que ya he dejado el micro, apago la luz y salimos. Oh, dus last minute moet je ook online doen. NANI?! Personal, yeah. Are there any questions? You have to say something about that. Maybe just the city. Often people want to get away from that city again after a time, I think. And this is an interesting motive, of course. Like Chekhov plays, people are always sitting in the countryside and they're talking about, oh, when we are in Moscow one day and we have our dreams, but you know they're going to be always stuck in the countryside and just having these dreams. And that's, I think, so fascinating. People just projecting on another city, to say, okay. Other way around. Yes, absolutely. I think the mixture of tragedy and comedy is so fascinating and interesting, because that's what, I mean, we all know, like in real life, when we experience really tragic things, often the most absurd and funny things happen. Yeah, because what I noticed, or what we noticed also in the process, was in normal life, if there's so much pain, we don't want to have that pain, so we do so much not to feel that again. So that's also the humanity in it. Oh, no, I don't want to feel that again. But then, bam, there was no chance to avoid. And this room where we're in, there was no chance for escape. And I always ask myself, why is that neighbor, why is she not leaving? Or why don't they send her, you know, but they try, but she's still sitting then after she said, I want to go now, and she doesn't. So that was also very interesting to experience for myself. I said, wow, what's going on here? Okay, thank you so much. Please give
Vale, estamos en un restaurante coreano y comemos con guantes el pollo. Entonces, and I'm so excited about it. Vale, Almudena hablando aquí. Bueno, tenemos una sesión de educación y vienen colegios. El proyeccionista aún no ha venido, tengo que hacer un test con él antes de que nadie entre. Y el proyeccionista no está, yo quería empezarlo una hora antes. Y un colegio ya ha llegado para meterse a la sala. Así que tenemos que coger voluntarios y decirles básicamente que hagan de guardianes en la puerta para que nadie entre. Mira que son huevones en este país, o sea, también te digo. So we can start the rehearsal now. Okay. Okay, go. So, introductions. See, it's not it's very late. A bit longer. Yeah. Says here 112 minutes. So yeah, we have 112 right now. Culture, China. This must be like a good movie then. Like, it's
Taiwan. Like Taiwan is not China. Mm-hmm. I feel like Chinese people won't like this movie because it's from Taiwan, probably. Really? Yeah. I want some of my Taiwanese friends though. So lights. Yes. I think this. Yeah. Yes. Okay, so I'll leave. And Okay. then I will be here around 4:15-ish probably because I need to wait for the moderators and everyone to come. So around 4 I will be already at the front door. Okay. Yeah, like we can just communicate through the walkie-talkie. Yeah, so- sure. Yeah, let's do that. Okay. See you later. Just Dana speaking. Ja, wij zetten ze erop. Wait, so okay, so I don't even need volunteers to welcome the guests, right? Okay, so I will just say hello and let them come in, and that's it. Okay. You can do that. Okay, I'll do that then. Ook jou wat vragen? Ja, tuurlijk. Die films staan hier op de server van Pathé of eigen server? Les voy a explicar cuál es mi problema, porque es con este pinganillo de aquí. La cosa es que tengo que llevar este walkie-talkie aquí y tengo luego el micrófono, ¿vale? Que es esto de aquí, que veis. Esto aquí colgando, esto, perdón, es que estoy aquí en el espejo. Este es el micrófono, entonces tú, en este walkie-talkie, tienes como dos canales, ¿vale? Tienes canal 1 y canal 2. Por el canal 1 es donde llamo a los técnicos de proyección y por el canal 2 es donde básicamente hablo con mis compañeros, que somos los asistentes de la ubicación del teatro cinematográfico, no sé cómo llamarlo aquí en español. Básicamente, esta cosa es horrible porque me la tengo que poner en el oído y este cable que es como plástico, como que no se queda en el sitio y se me sale todo el rato de la oreja. Entonces no parece nada profesional. En plan, ¿sabes? Que también te digo, es como súper molesto porque me lo intento poner aquí detrás, que es como debería ir, y se me sale todo el rato. En plan, ¿veis? En plan, no tengo una pinza ni nada. Pero bueno, no sé. De momento bien, ya he empezado mis dos proyecciones. Habitación número 1, que es la más grande de Rotterdam. Llevo 3 días, bueno, 4 encargada de la habitación más grande de Rotterdam, de todos los cines que hay. Pues me han dado la más grande y luego la habitación 4, que para colmo es la que hay, subiendo unas escaleras y tengo que estar subiendo escaleras y luego yendo a la habitación más grande de todo Rotterdam. O sea, pero bueno, ya está todo bien, ya he hecho los test de pantalla con los dos técnicos de proyección en las dos, ya está la audiencia dentro viendo las películas, así que bueno, tengo como, creo que 5 películas o 6 que tengo como que manejar, como manage, pero de momento todo bien, así que las 2 primeras, todo correcto. I have one from Decathlon, but I don't like the cheapest one. When I do that, I like start to slide. Yeah. So I'm curious. But do you have like glass pass or something? You have glass pass? Just in your pocket. After work. Oh, nice. What a workout. Running wine up the stairs. three levels of stairs. We earned it. Okay, vale, tenemos que hacer una especie de encuesta cuando acabamos nuestros shifts y llevo sin hacerla como 3 días seguidos, así que estoy haciendo la de todos mis shifts. Y bueno, pues hemos traído un poco de vino blanco para celebrar de alguna forma.
Vale, este es mi último día y ahora estamos en la sala de cine. Estamos a solas, mi amiga Jessica y yo. Okay, say something. Hello. Hello to my phone. I don't speak English, no English. Y estamos como messing around un poco en la sala de cine solas. Spider-Man, Spider-Man. I hope no one comes inside. This is a very oily because I've been working. And then this light. This light is really nice. I like it. And then she takes to Amsterdam. Like a year later, we're like, are you serious? I mean, it's also expensive. Shall we try to turn it around? Turn it around and do it again from the other side. Alright, ready? Ready? Nice! Oh, nice! Okay, I'll take that one. And then you can... Maybe we can cut it. We cut it! Maybe like pinch little like holes. I hope not. Okay, cheers! Ha pasado ni un día desde el Festival Internacional de Cine y ya han cambiado la estatua esta a la salida de la estación. O sea, qué leyes. O sea, no, pero es que estoy flipando. O sea, esto era todo del Festival Internacional. Todas estas banderitas que veis y las han cambiado en cuestión de una noche. O sea, no me lo creo.